realmente el tema de la educación no es solamente una cuestión que resuelven los docentes o los ministerios de educación, sino que le concierne a todas las personas. Y creo que también desde el mundo empresarial hay mucho lo que se puede hacer, hay muchísimo. Por el lado de la exigencia, por el lado del apuntalamiento, por el lado de programas, por el lado de las becas. Y vamos a empezar por lo menos con esto que es la concientización de una situación que ustedes ya conocen. No quiero hablar más de crisis. Yo creo que hace 40 años que vivo en la Argentina y he analizado la palabra crisis en su origen latino y griego sobre todo, krinein, pensar, discernir. Se ve que estamos frecuentemente en crisis. Y el que está en crisis es porque está vivo y crece. Pero el que está vivo y el que es adulto también tiene el deber de hacerle frente a la crisis, buscar soluciones. Algunos añoran países que ya están hechos o totalmente hechos. A nosotros nos toca un país que hay que hacerlo. Y eso es bueno, creo que es estimulante. En vez de quejarnos, como nos aconsejaba antes Guillermo, quedarnos en el diagnóstico, buscar realmente soluciones. Hoy nos acompañan 4 expertos, a 3 lo ven aquí presentes. Otra es una ex ministra de Educación de El Salvador, actualmente embajadora de Ecuador en la Argentina, que hablará por teleconferencia y será la última. Entonces vamos a empezar por el primero de nuestros oradores, que me trajo un currículum de, creo que son 8 páginas. Si fuera, digamos, este currículum daría la impresión de una persona de 150 años más o menos. Yo le calculé que son más de 100 títulos entre ensayos y artículos y 8 libros y una serie de unas actuaciones así como asesor en temas de educación de varios países cercanos, pero también México, creo que México, Chile, Ecuador, alguna provincia, Mendoza, San Luis. Yo lo hemos tenido otras veces. Gustavo es amigo de la casa, nos ha iluminado con sus proyectos y con su vehemencia, y finalmente le queremos dar también hoy la posibilidad de hablar. La idea era hoy en 15, 16 minutos hacer un mínimo diagnóstico de qué está pasando con la educación en la Argentina, de pensar un poquitito el sistema educativo argentino y para dónde vamos. Entonces yo diría en la primera que lo primero que hay que mirar es la diferencia, pasaría la primera, sí, entre el sistema educativo en Latinoamérica y en Europa. O sea, ¿qué ha cambiado? En Europa originalmente la escuela era, vamos que no ha pasado, en escuela la escuela era de las iglesias y de las familias, y cuando se creó el Estado, la iglesia y la familia le pasó la escuela al Estado. En América Latina este proceso fue al revés. ¿Ahora se pasa así? No. Esto quiere decir que en algún momento todos decidimos que la escuela era obligatoria. Ahí está. En algún momento todos decidimos que la escuela era obligatoria, el Estado fijó una ley y mandó a todo el mundo a la escuela, y la idea es que los dirigentes metimos a la gente en la escuela, no es que la gente estaba en la escuela y le pidió al Estado que se hiciera cargo de esto. Entonces, cuando uno visita una escuela en Inglaterra, en Dinamarca, en Noruega, no encuentra batallas, no encuentra esta geografía de todos los climas y todos los relieves en los libros. En cambio, en América Latina nosotros nos armamos de esa manera, decidimos arriba y pasamos abajo. Entonces armamos un sistema educativo más o menos así. Hay un ministerio, en este momento provincial, antes era solo nacional, una supervisión que era la que se encargaba que los de abajo hicieran lo que decía el ministerio, un director que cumplía las órdenes, un maestro que las ejecutaba y un alumno abajo. Es decir, esto era vertical, alguien decía arriba lo que había que hacer y abajo se hacía lo que decía el de arriba. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden encontrar en el Monitor de la Educación Común, la revista del Ministerio de Educación, artículos donde Sarmiento decía: usted entra al aula, sienta a los chicos, pone la fecha en el margen derecho superior del pizarrón, les dice que saquen el cuaderno, pone el tema en el medio del pizarrón, los subraya. O sea, el mensaje era: mira, acá no estamos buscando ni creativos ni innovadores, estamos buscando que todos hagamos lo mismo. Y era una sociedad en donde a uno no le molestaba hacer a todos lo mismo. O sea, todos sentíamos que la escuela nos igualaba, que éramos iguales y que íbamos por ese camino. ¿Qué pasó? Acá tenemos el Mariano Moreno del año 43. Uno diría, a ver, si yo pienso atrás de esto, ¿qué se decidió? Alguien dijo, mira, los altos van atrás, los más petizos van adelante, los más petizos están con las manos juntas, el traje tiene que ser negro, gris o azul, se peinan todos con raya al costado, ponen cara de serio. O sea,
lo que había era alguien arriba que decidía cómo íbamos a hacer abajo. Esto es 14 años después. Pasó la Segunda Guerra Mundial, todos nos preocupamos con este Estado-Nación que decidía esto va así, esto va así, esto va así, y nos aflojamos un poco. Pero seguíamos pensando, mira, yo quiero unos jóvenes con estas características, vamos para este lado, aparece la escuela técnica, todos empezamos a encontrar la ética de la escuela y el trabajo. Este es el Mariano Moreno del año 87. Uno dice, ¿pero qué pasó acá? Y pasó la dictadura, pasó el Mayo francés, digamos, estamos todos viendo cómo ordenamos este esquema, y este es el Mariano Moreno del año 2010. Entonces uno dice, ¿y con esto qué hacemos? O sea, entonces, ¿ahora para dónde vamos? Y esta es la sensación que tenemos hoy, que todos nos preguntamos para dónde va este sistema, ¿qué queremos lograr? Que los chicos aprendan, que estén adentro, que sean alternativos, ¿qué queremos? Entonces yo diría, primera gran crisis de la Argentina, no tenemos muy claro lo que queremos. Y esto es un problema, o sea, no sabemos muy bien para dónde vamos. El año pasado en Córdoba yo le preguntaba a un grupo de directoras, pero díganme, ¿para qué es la escuela secundaria? Ellas me decían, para contener socialmente. Entonces yo le decía, ¿y para enseñar? Bueno, para enseñar también, pero en principio para contener socialmente, digamos. O sea, lo que tenemos es una discusión de qué queremos lograr en el sistema educativo. En Argentina, aproximadamente de 100 chicos que empiezan primer grado, 38 terminan la secundaria, los demás se quedan en el camino. La pregunta es, ¿qué queremos de esos 38 y cómo agrandamos ese número? O sea, estamos parados en un lugar en donde todos buscamos cosas diferentes, venimos de 10, 12 años de inversión económica, hay que ver cuánta es ahora con estos ajustes de crecimiento y del Producto Bruto, pero lo real es que 10, 12 años después parecería que estamos. En principio, en matemática todo el mundo avanzó, nosotros estamos igual. En lengua todo el mundo avanzó, en lectura nosotros estamos igual. En ciencia muchos avanzaron, nosotros estamos igual. Entonces la pregunta es, 10 años después estamos igual. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Para dónde vamos? Entonces lo que uno diría es, lo primero, pongámonos de acuerdo que vamos todos para el mismo lugar. Si vamos todos para el mismo lugar, vemos cómo articulamos fuerzas para que eso ocurra. Pero en principio no tenemos muy claro qué es lo que queremos lograr, para dónde vamos. Hay gente del ministerio que dice, no, queremos crear esta idea de la conciencia histórica. Otro dice, no, mira, queremos que los chicos aprendan. Otros dicen, mira, queremos que terminen en la escuela, digamos. Lo real es que no nos hemos puesto de acuerdo todavía en qué es lo que queremos. Entonces, primera cosa, ponernos de acuerdo en para qué. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y uno diría, pero estamos buscando que los chicos aprendan y que estén en la escuela, pero ya lo demás después lo vemos. Pero empecemos por esto, o sea, tengamos algún acuerdo de para dónde vamos. En principio el acuerdo es que queremos que aprendan más y que estén en la escuela, vamos por eso. En algún momento agregaremos otras cosas, pero definamos un objetivo, definamos qué hacemos con la prioridad y cómo la trasladamos a todo el mundo. Porque, a ver, ¿de qué sirve que nosotros acá definamos cuál es la prioridad? O sea, la pregunta es, ¿cómo hago yo para que el director de escuela, el maestro, los padres, todos entiendan, mira, definimos esta prioridad y vamos por esto? Bueno, nada, tenemos que crear un indicador y ver cómo trasladamos ese indicador a todas las escuelas para que esté todo el mundo preocupado por, bueno, a ver, ¿cómo vamos hasta ese lugar, digamos? ¿Cómo trasladamos hoy una idea a un sistema, en un sistema donde los de abajo no aguantan recibir órdenes, quieren ser creativos, quieren participar, quieren hacer? Los de arriba tienen miedo de darlas porque saben que no se van a cumplir. Entonces lo que termina pasando es que los de arriba dan más o menos las órdenes que suponen que los de abajo quieren escuchar y todo el resto de la sociedad civil miramos. O sea, la verdad es que este es el partido. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿qué intervención tienen en el sistema educativo? Y la mayoría de ustedes me dirá, mira, poca. Yo me llevé a mi hijo a una escuela de gestión privada o me busqué una estatal que era muy buena y me quedé ahí. Del resto no hice mucho más. Entonces, la verdad que a la silla le falta un actor, o sea, la silla de toma de decisiones, digo, los países de América Latina que están avanzando, Brasil, México, Chile, Colombia, tienen un tercer actor en la silla. O sea, no está solo el Estado y el sindicato. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Fijamos una meta, como hizo Brasil, a cada escuela le ponemos una meta. Mira, a partir de aquí vamos a intentar llegar, Brasil se está planteando en el 2021, en su bicentenario, estar en el promedio de la OCDE. Vamos a decirle a cada uno qué le toca. Vamos a decirle a cada uno a dónde tiene que llegar. Vos arrancás de 4, tenés que llegar a 5,5. Bueno, dale, vamos, te acompaño.
y vamos a decirle a cada director, mira, vos tenés que llegar ahí, planteate este objetivo, vamos a ver cómo lo lográs. Él lo que armará con su equipo es un plan. No lo puede armar, el Estado lo armará con él. La mayoría lo va a armar. Y vayamos viendo qué se cumple y qué no se cumple y vayamos armando equipos de apoyo. Pero entonces no tendremos un problema de que en un sistema educativo 40, 50.000 escuelas no andan. Hay 30.000 que van caminando, hay 10.000 que están ahí, hay 10.000, o sea, empezaremos a tener problemas acotados y tendremos una economía de escala de cómo actuaremos, digamos. Tendremos una estrategia como tiene Brasil para los que no avanzan, me meto adentro y el plan lo armo yo. Tendremos una estrategia para los que avanzan, que es decir, dale, ¿por qué estoy adentro de las escuelas que avanzan? ¿Por qué me quiero meter yo? ¿Por qué no los dejo que avancen? ¿Qué quiere decir que avancen? Que los chicos aprenden y que están en la escuela. ¿Qué estamos controlando hoy? Si el registro, si vinieron, si la hora. La verdad que todo medio trucho y todo mal controlado. Y la verdad que ¿de qué nos sirve controlar eso? Si lo que nosotros necesitamos saber es si los chicos aprenden y si están en la escuela. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a ir controlando? Vamos a evaluar esas cosas. Vamos a mirar cuántos chicos hay en la escuela y cuánto aprenden y vamos a ir a sentarnos con cada uno y decirle, che, tu meta era esta, estás en este lugar, ¿qué hacemos? Probablemente lo felicitemos, probablemente le digamos, mira, ¿cómo te ayudo? Entonces tendremos un circuito de director con poder, un contexto con la escuela y un ministerio que mide, que ayuda, que va volcando, pero los protagonistas son ellos. O sea, no es el ministro, digamos. Y la sociedad civil, y acá viene una buena pregunta. ¿Y nosotros los demás qué hacemos? O sea, ¿la educación es un problema del ministro, de los directores? Y no, en algún momento tenemos que entrar nosotros y jugar. Digo, los países de América Latina que están avanzando tienen sociedad civil. Brasil tiene a todos por la educación, México tiene a mexicanos primero y otros, Colombia tiene empresarios por la educación, Chile tiene a Chile 2020. Hay otros que se sientan a la mesa y que reclaman. Cuando hay una paritaria, cuando hay una evaluación, levantan la mano y dicen, mira, yo desde la sociedad civil te digo, necesito esto. Entonces me parece que hay un desafío que es cómo nos metemos en ese lugar y hacemos algo. O sea, ustedes, la Argentina, tiene una élite importantísima. Lo que viene para adelante, yo diría, es un problema un poco educativo, pero mucho más de organización y de recursos humanos. La pregunta es, ¿dónde están esos otros que reclaman? O sea, cuando Scioli arregla ahora en la provincia de Buenos Aires, después del paro, que no va a descontar los días, que vamos a ver de cada escuela, y tiene 17 días de paro y 30% ausentismo, dice el jefe de gabinete, es decir, los chicos pierden 60 días más. La pregunta es, ¿y la gente con eso qué hace? O sea, ¿qué hace la sociedad civil? Lo que está haciendo es agarrar a sus chicos e irse a una escuela privada todos los que pueden. Los otros están ahí condenados. Ahora, la salida no es esa. Nosotros tenemos que tener una sociedad civil que se pare, se plante y reclame. ¿Qué pasa abajo con esto de la sociedad civil? Hay que crear una cultura de resultados. Los padres se tienen que acercar a la escuela no a plantearles y a pelearse. A ver, dale, somos socios, vamos a ver cómo lo hacemos. Esto va mejor, esto va peor, ¿cómo te ayudo yo? El gran tema, me parece, es qué pasa arriba. O sea, arriba hay que armar alguien que se siente ahí, alguien es como, alguien se tiene que sentar en esta discusión. Esta no puede ser una discusión solamente de sindicatos y Estado. Porque si es una discusión de sindicatos y Estados, estamos como estamos. O sea, si es una discusión de sindicatos y Estados, terminamos como terminó la paritaria este año, con más plata para los sindicatos, con más control de la capacitación. Uno dice, espera, se está yendo todo al bombo. ¿Cómo es que entregaste todo y no discutimos ninguna otra cosa? Y la verdad que era entre dos y ordenaron las cosas de los dos. Acá lo que está faltando es un tercero que se siente a la mesa y diga, no, espera, esto tiene que funcionar de otra manera. O sea, los pibes no aprenden, esto no funciona, ¿cómo hacemos? O sea, está faltando cerrar el circuito. Entonces, problema, necesitamos armar una sociedad civil que intervenga. O sea, necesitamos que esa sociedad civil, cuando el ministro viene al sindicato y le pide A, tenga del otro lado a B. Y le diga, mira, vos entregás A, tenés este problema B. Mientras no tenga B, es un problema entre Estado y sindicatos y esto se va a resolver en esos términos. Entonces, la posibilidad de meter el futuro acá adentro es que la sociedad civil diga, mira, pero yo necesito esto, decime cómo lo vamos a organizar. ¿Quién está haciendo esto? Brasil, México, Colombia, Chile, Ecuador. Digo, la región está caminando para este lado y vos decís, pero ideológicamente, ¿quiénes son? De todos lados, no hay un problema ideológico. O sea, cuando uno escucha a los demás ministros,
tienen problemas y están pensando soluciones, y las soluciones se parecen mucho, las de derecha, las de izquierda. O sea, lo que están diciendo, mira, tengo un problema que es que necesito que los chicos aprendan y estén en la escuela, ¿cómo hago? Entonces, cuando yo miro las reformas educativas de la región, las que están caminando, salvo la nuestra, se parecen mucho. Lo que están haciendo es fortalecer a la escuela, ponerle una meta, trabajar con esa meta y ver cómo ayudarla. Si mejora, porque mejora; si no mejora, digamos, ver cómo me meto con la escuela para que mejore, cómo armo un sistema de apoyo. Nosotros estamos parados, o sea, nosotros miramos a los demás avanzar y en 10, 12 años estamos peor en los resultados de PISA. Hace 10 años, en el 2001, éramos primeros en América Latina y somos sextos. Lo mismo nos pasa en las pruebas latinoamericanas, en las de primaria. Éramos segundos en el año 97, en el año 2006 ya éramos sextos. Entonces la pregunta es, ¿y qué está pasando acá? Y no sabemos para dónde vamos, no sabemos quiénes vamos y no sabemos cómo vamos. ¿Hay salida? Claro que hay que salir. O sea, la salida es armar este triángulo, ponerse metas y empezar a trabajar todos con las metas. Porque digo, este mismo problema lo tenemos en el sistema universitario. El último año que se tomaron datos, que es el 2010, 26,5% de los alumnos de las universidades nacionales no aprobaron ninguna materia y 16,5% aprobó una. Es decir, nosotros tenemos 42% de alumnos que no aprobaron ninguna materia o aprobaron una. Entonces la pregunta es, mirá, en algún momento se tiene que sentar a alguien con estos tipos y decirle, mira, vamos a discutir cómo hacemos para que aprueben, vamos a discutir cómo hacemos para que estos recursos funcionen en el sistema. En síntesis, yo diría, tener una meta, saber a dónde vamos. ¿Eso es lo único por lo que vamos a ir? No, mirá, en principio vayamos por esto. Cuando veamos que esto camina, podemos agregarle otra. Pero en principio tengamos una meta. 2, ¿cómo la contamos? Armemos un indicador que permita a todo el mundo saber que va para allá. Que cada uno tenga una meta, que cada uno sepa dónde va y cómo funciona. 3, vayamos controlando cómo van las metas y tengamos un sistema de apoyo a los que no van y un sistema de reconocimiento y premio al que va. No puede ser que la maestra de segundo B logre excelentes resultados, la de segundo A falte 3 veces por semana y a fin de mes vayan las 2 a la cola y cobren el mismo sueldo. O sea, en algún momento yo le tengo que decir a la de segundo A, te felicito, los pibes aprenden, están ahí y esto camina, digamos. O sea, en algún momento les tengo que transmitir ese mensaje. 4, ir ajustando, mirar las metas, ver si seguimos para acá o vamos para allá. Y, por otro lado, ayudar a los que no pueden. Digo, no parece tan complejo. Adentro vienen muchos más problemas, pero lo primero, tengamos una idea de para dónde vamos, anotémonos para tener esa idea, o sea, no estemos afuera. Me parece que si tenemos una idea y la trasladamos a un procedimiento, esto a la larga camina, esto a la larga va para algún lado, y eso nos va a permitir, digamos, tener algún tipo de resultados y ver, digamos, que podemos avanzar y que el camino vale la pena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. No, por favor. Gracias por terminar con algo esperanzador, con algo que se puede hacer. Yo quiero recalcar en este momento que hay que poner el acento en la potencialidad de los chicos. Los chicos tienen mucho más para dar que lo que le estamos pidiendo ahora. Los adultos también. Los adultos también. Desde ya te estoy invitando a la Academia de Educación para que vengas a hablar. Creo que esto es importante, pensar que una escuela que funciona mal no está desarrollando en la nueva generación todas sus potencialidades. Y eso le da frustración, no solamente a los padres eventualmente o al resto de la sociedad, sino a los mismos chicos, porque el aprendizaje es satisfactorio por sí mismo. Ellos gozan con lo que aprenden. Vamos a escuchar ahora a José María Simone, que es ingeniero industrial por la UCA. Es actualmente presidente de UNIAPAC Internacional, la Unión Internacional de Empresarios y Dirigentes Cristianos. Ha sido presidente de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas de Argentina. Es vicepresidente de la Fundación Valores para Crecer de Argentina, una fundación especializada en capacitación en valores y ética para gerentes y colaboradores en las empresas. También es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Banco de Alimentos de Buenos Aires. Como Gustavo dijo que faltaba la pata de los empresarios, tenemos la suerte que José María justamente nos va a iluminar sobre ese aspecto. José María. Buenos días, es un gran placer poder estar aquí con todos ustedes en esta asamblea y agradezco mucho haber sido invitado. Además, tengo la gran dicha de poder ver a amigos y conocidos que están participando hoy aquí, así que me siento bastante confortable y en casa.
UNIAPAC, lo que acaba de decir Paola, es una asociación de empresarios cristianos que están en todo el mundo. Fue creada en 1931, cuando por un pedido del Papa Pío XI a los empresarios de Francia, de Bélgica, de Alemania y de Holanda, para que pusieran en práctica los principios de la encíclica Rerum Novarum de 1891, donde se empezara a considerar a quien trabaja en las empresas no meramente como un instrumento, sino que se pudiera poner en práctica la doctrina social de la Iglesia. En Argentina, en 1951, se crea ACDE, muchos de ustedes son miembros, y el primer presidente fue Enrique Shaw. Hoy en día es el primer empresario en proceso de beatificación por haber implementado los conceptos de la doctrina social de la Iglesia en su actuación como empresario. Estamos presentes en 36 países y más o menos hay aproximadamente 16.000 miembros que forman parte de cada una de las asociaciones locales, pero a su vez representan aproximadamente más de 2 millones de personas que están trabajando junto a estas 16.000 personas. Yo voy a seguir, mi agenda hoy va a estar focalizada en tratar 3 temas principales, que son qué es el dirigente y los empresarios, aspectos de la sociedad y la participación empresarial en la sociedad, y cuáles son los desafíos que tenemos, que se nos presentan. Voy a estar leyendo y voy a estar haciendo comentarios al mismo tiempo. Como empresarios y dirigentes cristianos constantemente enriquecidos y nutridos por el pensamiento social cristiano, consideramos que la economía, construida en base a relaciones con otros, deben basarse en principios morales y éticos que culminan con el respeto a la persona. La economía, además de su foco de producción, el comercio y la riqueza, está directamente asociada con la toma de decisiones basadas con la conducta humana. Por lo tanto, resulta necesario tratar al hombre y a los medios utilizados para lograr estos objetivos en forma ética. El hombre es el autor, el centro y el objetivo de toda la vida socioeconómica. La ética constituye un compás que nos indica la dirección correcta. La fuerza que guía ese compás requiere una fuente de energía. Como cristianos consideramos que esta fuente de energía es nuestra fe en Dios, que creó a su propia imagen un hombre que es responsable y libre. El comportamiento ético solamente puede existir dentro de una empresa en la que exista un liderazgo insistente y efectivo. Los dirigentes empresarios son los que pueden orientar a las empresas hacia valores éticos y principios específicos, liderar su implementación y ayudar a las organizaciones a conservar su conducta ética en el tiempo. Todos los que estamos acá tenemos esta obligación. No es solamente para decir lo que tienen que hacer, lo tenemos que hacer en el día a día. A partir de nuestra experiencia, consideramos que una economía y una empresa inspirada y motivada para servir al hombre como un fin en sí mismo es desde la perspectiva social, como así también desde la económica, más eficiente al generar un valor agregado que una economía y una empresa que están solamente guiadas por los intereses financieros de unos pocos y que consideran al hombre como una herramienta para servir a sus intereses individuales. Hay diferentes razones que no nos han permitido aplicar nuestros ideales en la búsqueda del bien común. La falta de regulaciones, la corrupción, la codicia, el mal manejo de los recursos. Y donde una de las principales causas ha sido la vida dividida de las personas, la nuestra. La separación de la fe y el accionar diario ha llevado a un desequilibrio donde el orden natural ha sido trastocado. Existe más interés por el resultado económico que por el desarrollo de la persona y el bien común. El desarrollo de una responsabilidad social empresaria focalizada en el hombre nos lleva al desarrollo de la persona y de la sociedad. Nosotros, como empresarios, debemos dar un paso más. No nos podemos quedar solamente encerrados en lo que hacemos todos los días en nuestras empresas y con los colaboradores con los cuales trabajamos. Es necesario dar un paso hacia adelante y plantearse si es que no hay que comenzar a pensar en tomar una responsabilidad civil mayor que la del empresario con involucramiento social. Dice el profesor Stefano Samagni de la Universidad de Bolonia, las empresas deben producir civilización, porque el empresario a su vez es parte de la comunidad. Dice el mismo profesor, no es suficiente que los empresarios piensen solo en su empresa, es necesario
mas no suficiente. Es necesario como empresarios y dirigentes que muestren que nuestras empresas logren cumplir el fin para el cual fueron creados. Pero esto no es suficiente. Hoy en día las empresas tienen la responsabilidad de contribución a la sociedad más allá de sus objetivos económicos. Es fácil proclamar esto, pero es muy difícil implementarlo. En otras palabras, ¿cómo ejercer la responsabilidad civil a través de la empresa? Son momentos de ejemplos, de paciencia, cuando debemos asumir los riesgos empresariales que devienen del trabajo y de las relaciones con las personas. Debemos ser líderes de contención, debemos ser servidores, que es la forma de permitir el desarrollo de las personas. También tenemos que generar confianza, demostrar integridad, tener ética como un valor que se vuelve concreto cuando se encarna en la acción y aceptar el compromiso por el futuro de la sociedad en la que formamos parte. Cuanta mayor incertidumbre, mayor apego, debemos tener mayor apego a los valores básicos. La búsqueda de una cultura del bien y la verdad ha sido un objetivo muy claramente expuesto por UNIAPAC y que no pierde vigencia en estos tiempos. Esta cultura del trabajo con valores es sustentada no por solo ser enunciada. Este es el mayor desafío que se nos presenta. ¿Será que tenemos la capacidad, la voluntad y la fortaleza para implementar un estilo de management que se basa en valores y al mismo tiempo es rentable? Hay ejemplos, muchos de estos, que muestran que este camino es posible y que se puede lograr. Tenemos unos desafíos para alcanzar estos objetivos, pero hace poco nos fueron planteados unos nuevos desafíos. El Papa Francisco, en noviembre del año pasado, emitió una exhortación, Evangelii Gaudium, una guía, y en la cual, además, aparte de nuestras responsabilidades como empresarios y obligaciones a participar en la sociedad, nos hace una serie de comentarios que se aplican directamente a aspectos económicos. Y él dice, no a una economía de exclusión, no a una nueva idolatría del dinero, no a un sistema financiero que regula antes que servir, no a una desigualdad que engendra violencia. En el mes de febrero, UNIAPAC a nivel mundial entregó un documento al Pontificio Concilio de Justicia y Paz en Roma, donde se establece qué es lo que nosotros pensábamos y cuáles son nuestros aportes hacia esta exhortación que nos hace el Papa. Entonces, yo quiero compartir con ustedes algunos de estos conceptos. Para UNIAPAC, la exhortación Evangelii Gaudium es un documento extremadamente importante. Lo tomamos como un llamado a reaccionar a él. El documento con una renovación espiritual y el involucramiento personal de nuestros socios y con el firme compromiso de contribuir a la transformación del mundo socioeconómico y político hacia el bien común. Los líderes empresarios cristianos quieren producir bienes que son realmente buenos y servicios que realmente sirvan. Esto surge de la vocación del líder empresarial, un documento publicado por la Pontificia Comisión de Justicia y Paz. También están llamados a encontrar caminos y medios innovadores. Al hacerlo están alertas a los peligros del consumismo, que es la reducción materialista de la persona humana. Preferimos promocionar el desarrollo integral de la persona. Los pobres deben no solo ser vistos como consumidores de bienes materiales, sino como personas con necesidades sociales, culturales y religiosas. Por ende, compartimos el rechazo de una mentalidad simplemente asistencialista que los degrada a meros objetos. Deben ser vistos también preferiblemente como productores y emprendedores. Es necesario un crecimiento económico, pero insuficiente para un desarrollo humano integral. El empleo, esto es lo primero y principal en una economía inclusiva. Dado que el empleo es principalmente creado por empresas sanas, nos preguntamos, ¿cómo podemos entrenar e involucrar a nuestros trabajadores, especialmente los menos formalmente educados, para que continúen siendo parte de nuestras compañías? ¿Cómo pueden las empresas existentes crear más oportunidades de empleo? ¿Cómo pueden nuevas empresas ser creadas y crecer? ¿Cómo pueden las personas pobres, autoempleadas en el sector informal, ser incluidas en la economía? ¿Qué marco político, económico, social y legal permitiría y habilitaría esto? ¿Qué podemos aprender de países que rechazaron ambos, el socialismo y el capitalismo, y que han estado practicando exitosamente lo que se llama economía social de mercado o economía civil? Tenemos que tener en cuenta también la competencia.
que es esencial para una economía moderna, pero necesitan un orden legal, con instituciones públicas fuertes e independientes, estableciendo y haciendo cumplir las reglas y regulaciones con el objeto de mantener una competencia justa y leal en mercados abiertos. Queremos resaltar el problema clave no es la libre competencia basada en méritos, ni la mano invisible de los mercados, sino que es la distorsión deliberada de la competencia en búsqueda de rentas sin mérito e intereses particulares y poderosos. La pobreza es un escándalo real. Los hechos son abrumadoramente nítidos. Países con altos números de habitantes aún viviendo en extrema pobreza son principalmente aquellos que tienen guerras civiles, que tienen una ley y una orden totalmente fallidos. Hay países con alta correlación o mala administración sin objetivos de bien común, que es la esencia de las buenas administraciones. La inequidad es sin duda y ha crecido en muchos países, pero atribuir esto a una absoluta autonomía de los mercados no parece ser el análisis correcto. No hay un solo país en el mundo donde exista una absoluta autonomía de los mercados en la realidad. En promedio, alrededor del 40% del Producto Bruto viene del sector público. En algunos países este número es más elevado. Pero no cualquier Estado es un buen Estado. Bregamos por un Estado atlético, esbelto y focalizado en establecer reglas. Un Estado fuerte, capaz de hacerlas cumplir contra poderosos intereses, especialmente y efectivamente implementar acciones basadas en la subsidiariedad, no en el subsidio, para ayudar a desarrollarse a los pobres. La educación es clave para el desarrollo de los pobres. Las experiencias de países más inclusivos con baja tasa de desempleo juvenil, como en Europa Central, nos demuestran que la cooperación bien organizada entre los sectores públicos, privados y las instituciones de la sociedad civil dan mucho mejor resultado. La corrupción, que es un elemento muy importante, es la amenaza más grande al bien común y a una más igualitaria distribución de la riqueza creada, que es la combinación del capitalismo de amigos y la administración autoritaria y corrupta. Los políticos son quienes ponen en práctica el bien común, pero no es suficiente apelar a su moral individual. Aun cuando la política es generalmente considerada un juego sucio, ¿quién más que ciudadanos cristianos comprometidos pueden limpiarla? La Iglesia debería alentar a los fieles laicos a tomar un interés agudo y activo en asuntos públicos. La sociedad civil es un molde donde el mercado y el gobierno deben nutrirse con una orientación hacia el bien común. Las mejores prácticas en aquellos países con sistemas más equitativos de contribución de la riqueza, mercados de trabajo más inclusivos y exitosos en reducir la corrupción, promoviendo la buena administración, ha permitido que surjan empresas pequeñas y medianas, sanas y competitivas, lo que se ha llamado el universo PYME con la importancia que ello implica. Estas son las que crean mucho más trabajo con respecto a las otras empresas. La Iglesia, como un jugador importante en la sociedad civil, no debe tener miedo a cooperar con líderes empresarios de fe cristiana y o buena voluntad con los grupos de fuerza de la sociedad civil y formar así alianzas para el bien común. Mientras el cuidado pastoral de los pobres es una prioridad bien entendida de la Iglesia, el cuidado y el diálogo con empresarios y emprendedores cristianos de buena voluntad no puede ser descuidado. Voy a resumir cuáles son estos desafíos, entonces, cuando tenemos el objetivo de ser empresarios, la participación en la sociedad y los elementos que la exhortación nos han puesto por delante para poder resolver como empresarios. Vivimos un capitalismo desvinculado de la dinámica y los procesos de negocios, enfocado en la especulación y la creación de burbujas. El sistema no está equilibrado. Una visión empresarial correcta tiene que tener un modelo de negocios, pero además una visión de contexto que implique el impacto en la sustentabilidad social, ambiental y económica. Las empresas no pueden prosperar sin una propuesta de valor como esta. Estamos viviendo una sociedad de talento que se convierte en el activo principal de cualquier organización. A esto se le suma una revolución tecnológica. Nunca antes tanta gente ha estado conectada de manera simultánea. Esto es un cambio brutal. Nunca antes tuvimos tanto acceso a la información. Al mismo tiempo, buena parte del capital de las personas, las instituciones y las empresas se construye desde la calle. Las universidades no pueden hoy transmitir solo conocimiento, sino que deben ayudar a pensar, a que la persona desarrolle el hábito de usar toda su potencialidad para comprender la realidad.
El desafío humano es cómo interactuar con los valores de la sociedad en la que nos toca vivir. El rol del dirigente empresarial se acentúa en momentos de incertidumbre, pero ¿por qué es más importante que tome y asuma su responsabilidad el hombre de empresa? Porque está entrenado y especializado en la toma de decisiones pragmáticas y con incertidumbre permanente. ¿Acaso no hacemos esto todos los días? Es por esto que tenemos una obligación de contribuir para mantener y desarrollar una civilidad en la que somos parte. Antes de concluir, quiero compartir con ustedes una publicación reciente que se ha hecho sobre el Papa Francisco y que The Economist, en la cual, haciendo un análisis a un año de su toma, desde que fue nombrado Papa, lo evalúa y dice, este es uno de un CEO que está haciendo una gran transformación en una empresa. Y ahí yo quiero destacar 3 puntos que creo que son importantes para que los podamos analizar. Lo primero es que dice que en su análisis en el año ha incluido una refocus, ha cambiado el objetivo del fin fundamental de la Iglesia. Nosotros sabemos que no, pero por lo menos esto es lo que he percibido, y este refocus está puesto en los pobres. Es decir, el objetivo principal es poner el desarrollo y reducir la pobreza en el mundo entero. Lo otro que ha hecho el Papa ha puesto, todo está viniendo atrasado, disculpen. Ha tomado 2 decisiones desde el punto de vista empresarial y que ha utilizado 2 herramientas de management. Una de ellas es hacer una especie de rebranding y un repositioning, con la frase, y acá está utilizada como ejemplo, con la frase, ¿quién soy yo para juzgar? Es decir, que se está poniendo a la altura del resto de las personas. Y el otro elemento que ha utilizado como cambio y de reestructuración ha sido la creación de un órgano que en momentos de dificultad, y esto lo hacemos en todas las empresas nosotros, formamos un equipo de trabajo que se focaliza en resolver los problemas más urgentes. Y ha utilizado este concepto del G8, es decir, 8 cardinales que van a estar trabajando para encontrar cuáles son los temas que están siendo necesarios para cambiar. Es interesante ver cómo alguien que es externo y que tiene una visión muy pragmática analiza al Papa con esta visión. Pero yo quiero hacer una excepción en este aspecto, porque si bien el foco principal son los pobres, nosotros como empresarios debemos prestar mucha atención a este aspecto. Quisiera hacer una comparación. Cuando estamos hablando de pobres, estamos hablando de pobres que tienen, ya sea por problemas económicos, por problemas de indigencia, por problemas de no ser considerados dignamente como personas. Yo quisiera analizar cuál es la pobreza para nosotros, dirigentes de empresa y empresarios. Podemos estar rentablemente muy bien, pero si no tenemos en cuenta que nuestro proceso como empresarios tiene que tener incluido no solo el resultado económico, sino que tiene que tener incluido un resultado social, un resultado ambiental, y todo esto para engrandecer al hombre, está teniendo un resultado muy pobre. La verdad es que somos muy pobres, porque no logramos hacer este cambio que estamos diciendo en las personas que nos rodean. Tenemos, como empresarios, una participación en el proceso del desarrollo civil mayor al que nosotros pensamos. Somos un eslabón importante en esta cadena. Aceptemos este nuevo desafío y participemos buscando la sustentabilidad del desarrollo humano y del bien común. Los invito a todos ustedes a que tomen este objetivo y podamos alcanzar esta representatividad que nos es pedida constantemente a quienes hoy en día estamos tomando decisiones que construyen la economía del país. Seamos fuertes y logremos hacer esto. Tenemos que poder alcanzar nuestros objetivos. Muchas gracias. Le agradecemos a José María Simone lo que ha querido compartir con nosotros. Pienso que para todos los empresarios ha sido estimulante pensar que hay un lugar vivo de plena actividad para construir la realidad. También quería recordarles que el Papa ha comenzado en agosto del año pasado un proyecto que se llama Escolas Ocurrentes
en el cual, Escuela Concurrente, Escuela del Encuentro, en el cual participan activamente muchos empresarios de todo el mundo y muchos argentinos también. También participan directores de centros educativos y padres de familia, y quiere que esto sea una red mundial para que realmente la escuela represente un lugar de encuentro personal, porque en el encuentro personal es donde las personas crecen. Vamos a tener ahora el gusto de escucharla y verla a la embajadora Gloria Vidal, embajadora de Ecuador en la Argentina, que ha sido viceministra de Educación y después ministra de Educación de su país. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente ha sido un gusto recibir una invitación de una institución como la de ustedes y que empresarios estén interesados en oír temas educativos. Créanme que últimamente he recibido algunas invitaciones de comités de empresarios en nuestro hemisferio. Hace unos días recibí una invitación muy interesante para participar en Washington justamente con un grupo de empresarios que están discutiendo sobre temas educativos. Y ese fue un poco el punto de partida de nuestra inclusión en la gestión educativa en Ecuador. Yo vengo de la empresa privada. Durante muchísimos años he trabajado no solamente en el sistema educativo como miembro de un colegio privado, sino también como directiva de un banco. Entonces, lo privado me es tremendamente conocido y más bien lo público me era ajeno. Desde el 2006 y por una iniciativa más bien que venía de la sociedad civil, me involucré en temas de gestión pública, primero como viceministra de Educación y después como ministra, y realmente la ventana de oportunidad que Ecuador ha tenido a partir del gobierno del presidente Correa ha sido muy significativa y ha permitido que haya un cambio notable en el sistema educativo de nuestro país. Algunas referencias a lo que Gustavo señalaba en su presentación, ¿no? Cuán importante es que los chicos estén dentro del sistema educativo, pero cuán importante también es que esos chicos no solamente estén sentados en nuestro sistema educativo, sino que la calidad con la que ellos reciben los contenidos, la educación, las destrezas que puedan desarrollar, sean realmente posibles de relacionar con el mundo real, bien para un plan personal que cada uno de ellos tenga, bien para ser incluidos dentro de los distintos sectores productivos o como un plan de vida personal en el mundo académico, por ejemplo. Entonces, el desafío es muy grande y el desafío, coincido con Gustavo y es algo que yo he resaltado mucho en mi discurso, no es un desafío que atañe exclusivamente a quien ejerce las funciones de rectoría sobre el sistema, los ministros de educación, por ejemplo, sino que es una discusión en la que tiene que involucrarse toda la sociedad. Por eso es tremendamente significativo que hoy empresarios como ustedes estén discutiendo y abriéndose a foros de temas educativos. Hasta el año 2006, en el Ecuador, que es de lo que yo puedo hablar con más autoridad, el tema educativo se reducía simple y sencillamente a una discusión entre expertos. No era un tema de discusión social, ni siquiera pública, diría yo. Era un tema que, digamos, era solamente pertinente a quienes ejercían cargos como autoridades o a quienes estaban involucrados en actividades educativas netamente. A partir de ese momento hubo una especie de ruptura en el país en la que se discutió acerca de un plan a 10 años, un plan que incluso se llevó a las urnas, es decir, un plan a 10 años, un plan decenal de educación, que no es una iniciativa nueva, otros países en América también lo han hecho, y un plan que se construyó basado justamente en todas aquellas mesas que se armaron con distintos grupos que conforman la sociedad, ¿no? En ellos se involucraron la iglesia, los grupos indígenas, los afroecuatorianos, las sociedades que habían tenido o habían estado involucradas con actividades educativas, también grupos de empresarios, es decir, toda la sociedad discutiendo sobre temas educativos. Esto devino efectivamente en un plan decenal que hoy en día ya está bastante superado, digamos así, por planes posteriores como planes nacionales de desarrollo
y planes para el buen vivir, que es un concepto que desarrollamos nosotros en Ecuador. El tema de la educación en sí mismo, yo diría que tiene facetas tremendamente importantes de cara al desarrollo del país. Ecuador estuvo durante mucho tiempo y por razones muy diversas en una especie de limbo educativo, es decir, no sucedía demasiado en el sistema educativo, sí en el sistema educativo privado, que es una parte muy menor del sistema en general. ¿Y por qué? Por iniciativa del sector privado. Es decir, hay una brecha bastante importante todavía entre aquellos niveles que se pueden alcanzar en la educación privada y versus aquellos que se alcanzan en la educación pública. Brecha que cada vez es está menos dramáticamente abierta y que se ha podido ir cerrando en la medida en la que se ha recuperado la escuela pública. Y sobre esto quisiera decir algo más. La escuela pública es la escuela de todos. Es decir, es aquella escuela a la que cada uno de nosotros aportamos a través de nuestros impuestos, a través de nuestro trabajo, en fin. Es la escuela que debemos recuperar, porque es una escuela que se ha perdido en América y es una escuela que realmente representa a la sociedad como tal. Recordemos que la escuela es una representación, digamos así, de alguna manera icónica de lo que son nuestras sociedades, ¿no? Y realmente poner nuestros acentos sobre la escuela pública es recuperar en parte lo que nuestra sociedad significa. Y en eso pusimos nosotros los acentos en la reforma en el Ecuador. El sistema educativo en Ecuador era un sistema tremendamente ineficiente, pero también tremendamente inequitativo. Es decir, es un sistema en el que la provisión del servicio educativo tenía muchísimos y serios problemas. Hoy en día bastante superados, digamos, como provisión del servicio. Hablo en términos de cobertura. Hay algunas láminas ilustrativas que yo voy a ir pasando porque tal vez en términos, digamos, de qué es lo que se ha avanzado en estos años, son notables para ver esa transformación. Y tiene que ver justamente con esa brecha en la que al acceder a la educación pública, muchos quedaban fuera de esa educación pública porque se había dado una suerte de privatización de la escuela pública. Esto es que para entrar en la escuela pública en Ecuador uno debía contribuir, entre comillas, de forma voluntaria, aun cuando era realmente obligatoria. Es decir, aquella persona que no pagaba desde 20, 25, 30 o hasta $100 en la escuela pública simplemente no podía entrar. Esto significa una exclusión bastante nefasta, digamos así, en la educación en el Ecuador, lo que exacerbó la brecha de ingreso, de admisión y, bueno, ya se imaginarán ustedes, de retención en la escuela pública. También hubo, como consecuencia de todo esto, una proliferación de escuelas privadas que en este caso no significan necesariamente escuelas de calidad. Es decir, aquí al utilizar el término privado no significa necesariamente de alto nivel o de alta calidad. Simplemente escuelas que nacieron y crecieron por deficiencias grandes de lo público de abastecimiento y de provisión del servicio educativo. Entonces, un tema es aquel que Gustavo señalaba muy bien, es tener a los chicos sentados en la escuela pública. Y otro tema es que esos chicos que están sentados en la escuela pública tengan servicios de calidad. Voy a pasar algunas de las láminas que tienen que ver justamente con qué ha pasado en los últimos años en ambos casos, ¿no? Esta presentación tiene por nombre Estrategias para lograr la excelencia educativa. Nosotros hemos señalado 3 de ellas, que era, en primer lugar, la reconceptualización de la educación como un servicio público, es decir, poniendo el énfasis en aquello que yo decía hasta hace un momento, es decir, se había desconfigurado, se había desnaturalizado ese concepto de la educación como servicio público y simplemente había, digamos, un abordaje al servicio desde facetas distintas. La segunda de las estrategias es la reorganización del servicio educativo, es decir, proveer el servicio educativo en aquellos lugares donde es necesario sin exclusión de lugares rurales, de lugares de difícil acceso, en fin, tratar de proveer el servicio educativo en aquellos lugares donde más falta hace y dotarlos de calidad, que ese ya es otro tema.
Y el tercero es la discusión sobre los lineamientos para mejorar el servicio educativo, no solamente asegurar la provisión. En estos términos, bueno, en esa reconceptualización del servicio educativo como un servicio público, está la educación como un derecho, la educación pública, universal, gratuita, en fin, ustedes pueden leer el resto de la lámina, y la educación particular también reconceptualizada como una educación cuyo fin principal no sea el lucro, es decir, sabemos que la educación privada tiene un lucro, pero que no sea su principal objetivo lucrar con la provisión del servicio educativo. Hace unos días, un periódico de mucha difusión en Argentina reproducía la nota de un editorialista que señalaba que, a pesar de que Ecuador en muchos foros es señalado como un ejemplo a seguir por sus políticas que han dinamizado la provisión del servicio educativo público, sin embargo, él tenía muchas observaciones, unas de estas con bastantes problemas de fuentes, es decir, había fuentes falaces, digamos, en el artículo. Señalaba que en Ecuador se violaban los derechos de los trabajadores de la educación, en este caso de los maestros, y quiero señalar aquí que yo soy maestra, porque no se permitía el derecho a la huelga. Y ahí realmente hay una óptica bastante sesgada. No es que en Ecuador se prohibió la huelga de los maestros, lo que se hizo fue destacar a la educación como un derecho constitucionalmente y por lo tanto ese derecho no puede ser conculcado porque para el Ecuador, en términos de sus lineamientos jurídicos, el derecho de los niños y jóvenes está por encima de cualquier otro derecho. Entonces, lo que se hizo fue mejorar, digamos así, la concepción de la educación como un derecho que no puede ser perjudicado y, por lo tanto, este derecho no puede ser violado. El presupuesto, que es la siguiente lámina que les quiero presentar, el presupuesto ejecutado en el sectorial de educación en los años anteriores al 2006 era de 2.6%, en algunos casos, en algunos años llegó a ser del 1.9%, es decir, de la participación del sector educación en relación con el Producto Interno Bruto. Esto, bueno, provocaba obviamente que la mayor cantidad de dinero, en este caso dedicado al sector de educación, fuera o estuviera referido al pago de salarios docentes y no existiera, digamos, ninguna posibilidad de obtener recursos para proyectos de inversión. Hoy en día el Ecuador ha cambiado diametralmente este concepto, ha cambiado el concepto con el que se manejan sus finanzas públicas y ha declarado que el dinero que se dedica al presupuesto educativo es un dinero que no se conceptualiza como gasto, sino como inversión. Es decir, que no solamente ha mejorado la participación del sector de educación en relación al Producto Interno Bruto, sino que además la conceptualización de ese dinero dedicado a la educación tiene ahora un concepto de inversión. Hasta el año anterior, la gestión que tuve como ministra de Educación, el Ministerio de Educación tenía 30 proyectos de inversión. Entonces, bueno, aquí es una lámina que lo que hace es mostrarnos el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación en millones de dólares hasta el año 2012, alrededor de 3.000 millones, hoy alrededor de 3.600 millones de dólares. Esta es un panorama que nos muestra esta lámina, la asistencia a la educación general básica de las personas entre 5 y 14 años, ¿no? Cómo ha variado, digamos, esta asistencia a la educación general básica entre el año 2006 y el año 2011, y vemos nosotros que lo desagrega no solamente en la tasa nacional, sino la participación del hombre, de la mujer, de los indígenas, de los blancos, de los mestizos y de los afroecuatorianos. Y ven ustedes ahí un incremento notable, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar la de los afroecuatorianos. Ven ustedes que en el 2006 había una tasa de asistencia del 87.4 y hoy en día nosotros hasta el 2011 logramos tener 93.6. Las tasas actuales ya nos muestran alrededor de un 96%. Esta es la que nos muestra, digamos, la evolución. Este cuadro nos muestra la evolución de la asistencia al bachillerato entre las personas de 15 a 17 años. También una evolución del 2006 al 2011. La tasa bruta de la asistencia, esto es, los chicos en la edad correspondiente sentados en el bachillerato.
y la tasa bruta, no importando la edad de cada uno de ellos, porque aquí habrá sobreedad, es decir, quienes volvieron a el bachillerato, no necesariamente teniendo la edad correspondiente, y versus la tasa bruta, ¿no? Voy a pasar a la que tal vez es una de las láminas más interesantes de esta presentación, y es la que nos habla ya de una cobertura más equitativa, ¿verdad? La tasa neta de asistencia a la educación general básica, la tasa neta de asistencia al bachillerato. Sobre la lámina, sobre el lado izquierdo, ustedes van a ver la tasa neta de asistencia a la educación general básica. Estamos hablando de los chicos que tienen entre 5 y 15 años, y van a ver ustedes que la línea roja señala el quintil 1 de pobreza, o el quintil 1, digamos, de los menos favorecidos social y económicamente, versus el quintil 5 de aquellos que estamos o que somos más favorecidos social y económicamente, ¿no? Vean ustedes la evolución, y cuán interesante es ver la reducción de brecha que ha habido durante todos estos años, y cómo eso permite que, por lo menos en términos de asistencia, la brecha se esté haciendo cada vez menor, ¿no? Lo vemos también en el caso del bachillerato con un desafío mayor, es decir, la brecha es mucho más grande y es mucho mayor el desafío de ir cerrando esa brecha. Pero vean ustedes cuán significativo es, y voy a tomar el año 2006, vean ustedes el quintil 1 estaba en un 87% y el quintil 5 en un 97%, versus los mismos quintiles en el 2011, 94% y 97% se mantiene. Es decir, se ha ido cerrando cada una de estas grandes brechas que manteníamos, inclusive en términos de cobertura, de asistencia y de permanencia en el bachillerato. En el caso del cuadro hacia la mano derecha, van a ver ustedes que partimos de un 2006 en el que el quintil 1, solamente el 31% de los chicos asistían al bachillerato, versus en el quintil 5 el 78%, y el 2011 un 48% de asistencia versus un 82%. Es decir, el camino todavía sigue siendo bastante largo para recorrer, pero hay un 34% de reducción en esa brecha. Esto hace a nuestras sociedades en el pasado mucho más inequitativas, versus un presente que tal vez esté planteándonos a nosotros una sociedad mucho más justa. Voy a correr estas láminas rápidamente. Esta es la evolución de la matrícula, cómo la participación del sector público fue ganando espacio. Es decir, partimos de un 2006-2007 con 2.400.000 estudiantes matriculados, versus un 2011-2012 con alrededor de 3 millones, es decir, más de 600.000 chicos más dentro del sistema público. Y a esto me refería con la recuperación de nuestra escuela pública, no solamente en términos de cobertura. En segundo término, nosotros estamos hablando de la reorganización del servicio educativo. Esto es la administración del servicio y cómo este servicio puede ser mucho más eficiente para proveerlo, ¿no? Cómo era el ministerio antes, cómo es el ministerio ahora. Es decir, muchas de las transformaciones que se produjeron en Ecuador no tuvieron solamente que ver con tener más chicos sentados en la escuela, sino con hacer al ministerio más eficiente. Ustedes que son administradores y que vienen del mundo empresarial podrán leer en esta lámina cómo una institución tremendamente jerárquica y muy piramidal se convirtió ahora en una institución bastante más eficiente, con administración por procesos y con bastante, digamos, manejo de una toma de decisiones descentralizada, con objetivos y con planeación estratégica. Este es el mapa de nuestro país y cada una de las zonas administrativas que se construyeron justamente para que la administración del sistema no dependa jerárquicamente de una administración centralizada en la capital, sino que pueda administrarse. Esto, bueno, en el caso de una realidad como Argentina es absolutamente distinta, porque son gobiernos federales, ¿no? Bueno, esta es una explicación un poco de cuál es la nueva dinámica para mejorar el servicio educativo, cómo a través de asesores educativos, de auditores educativos, de evaluación de un Instituto Nacional de Evaluación, se pusieron metas y objetivos para ir conociendo un poco cómo se puede dar la transformación de un sistema, cómo se genera una política pública que permite
evaluar, mejorar dentro de la evaluación y plantearnos nuevos retos cada vez más desafiantes. Y en tercer término, la generación de políticas y lineamientos justamente para esa mejora del servicio, que tienen que ver con actualizaciones de currículum, con la descripción de índices y estándares educativos, con el fortalecimiento de esa evaluación cada vez más comprometida, no solamente en términos de estudiantes, sino también de maestros, de dirección de centros educativos, de dirección del mismo Ministerio de Educación ejerciendo rectoría y la redefinición de nuevos modelos de apoyo y seguimiento a la gestión. Esto involucra obviamente la revalorización de nuestra profesión docente, de la profesión de los profesores, la descripción de un nuevo sistema de escalafón, de beneficios para nuestros docentes, de la descripción de una carrera que sí los obliga a ser mucho más eficientes y a profesionalizar muchas de las áreas que no estaban profesionalizadas en la educación pública en el Ecuador, pero que también les traza a ellos una nueva perspectiva profesional que hace mucho más atractivo estudiar la carrera educativa en lugares como Ecuador. En nuestros países cada vez más es necesario que los profesionales educativos sean aquellas personas idóneas que no escogen la profesión educativa por una opción, no necesariamente como una primera opción, sino como una opción por descarte, sino que sea realmente, legítimamente su primera opción, que nosotros como sociedades recuperemos esa óptica de que el profesor realmente es aquella profesión que es tal vez, o quizás la más importante de nuestros países. Esto es, he querido darles una breve síntesis, la historia es mucho más larga, una breve síntesis en términos de los resultados que se han obtenido al hacer un cambio de la política educativa en el país y al mismo tiempo tratar de motivarlos a ustedes para que se involucren mucho más en el sector de educación de un país tan maravilloso como es Argentina. Muchísimas gracias. No sé si sigue conectada Gloria, pero ya quería comprometerla para invitarla a hablar a la Academia Nacional de Educación, porque queremos que comparta también con los otros expertos lo que ha sido un proyecto realmente funcionante, ¿no? Argentina tiene un gasto importante en educación, que es más del 6% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, dicen que es un gasto no eficiente, porque midiendo por los resultados daría la impresión de que podría hacerse más eficiente. Quizás ahí es donde los empresarios pueden intervenir y dar ideas. Finalmente, antes de pasar a nuestro último orador, quería recordarles que las preguntas van a tener que hacerlas por Twitter con el hashtag de Asamblea IAE. Muchas gracias. Nos acompaña en último término el licenciado Eduardo Fidanza, que es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor de la teoría sociológica en la UBA y creó la Cátedra de Pensamiento Sociológico de Max Weber, en la cual enseñó durante 25 años. Es columnista de La Nación, muchos de nosotros lo leemos habitualmente, y además es miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo. Eduardo, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a IAE por esta invitación. Yo me congratulo de estar aquí en la Asamblea de Antiguos Alumnos. Se habló a lo largo del panel de problemas y desafíos. Yo, como soy el último, tengo un problema y un desafío: captar la atención de ustedes por encima del deseo de tomar café, estirar las piernas o atender alguna urgencia privada. Vamos a hacerlo lo más corto posible, lo más sintético, porque además José María Simone me quitó la mitad de mi guión, lo cual me alegra, porque además yo, por un lado, no soy experto en educación, en eso hay que corregir a nuestra coordinadora, que ha sido tan amable y eficiente. En segundo lugar, lo que yo voy a decir no es del orden del esclarecimiento conceptual, sino del orden de la predicación. Es decir, de volver a plantear hasta el cansancio cuestiones que ya sabemos, cuestiones que nuestra sociedad y nuestra dirigencia política, económica sabe, pero que sin embargo todavía respecto de estos problemas no despegamos y algunas veces también retrocedemos. Sin embargo, mi perspectiva no es una perspectiva pesimista, sino una perspectiva proactiva. Yo creo que tenemos muchas oportunidades por delante y la Argentina en un sentido no progresa y en otros sentidos progresa, tal vez más a nivel de las potencialidades de
determinados sectores de la sociedad que de sus dirigentes. Ahora, en serio, yo voy a plantear y voy a leer un pequeño párrafo de una de mis últimas columnas, que es lo que yo veo para el futuro, y veo ahí el papel de la educación. Yo decía, el desafío no es una mejor economía, sino una mejor sociedad. Es la hora de la inclusión. Esto es lo que evalúan los cenáculos informados del mundo. Si el crecimiento económico destruye los lazos sociales, se torna inviable. No es una cuestión de idealismo, sino de supervivencia ante los nuevos flagelos globales. La diferencia entre una sociedad de ciudadanos o de pandillas es lo que está en juego. Y el Estado, antes que otros actores, es quien tiene los resortes para dirimirlos. Este es mi punto de vista, y desde este punto de vista yo observo el futuro y observo la educación. Voy a hacer un brevísimo punteo. ¿Dónde coloco la educación? La educación es un pilar, junto con otros tres, que a mí me interesa señalar, no serán los únicos, de las buenas sociedades más evolucionadas. Uno es el consenso político, un determinado consenso político que nos permita, sin grandilocuencia, aislar 2 o 3 cuestiones problemáticas para transformarlas en políticas de Estado. No perdamos el tiempo en las denominaciones que luego van a ser los historiadores. Esto es la generación del 80, una construcción posterior. Aboquémonos en lo posible a aislar 2 o 3 o 4 temas y trabajemos en eso. Me decía recién Gustavo que está promoviendo la firma por parte de los principales candidatos a presidentes de un documento sobre educación. Creo que eso está orientado a políticas de Estado, porque la educación no es la políticas de Estado. Entonces, consenso político realista, administración estatal eficiente. Yo soy un weberiano y vengo aquí con mi prédica. Sin una burocracia eficiente, el Estado no podrá ser la herramienta y el medio para determinados objetivos, por más nobles que sean los objetivos. Y la siguiente cuestión es la gran cuestión del momento, que es la inclusión y es la igualdad. Las buenas sociedades, las sociedades más evolucionadas, trabajan por la desigualdad. A mí nadie me va a convencer, y eso está en el último documento del Papa, el origen de la inseguridad, el origen de lo que yo llamo embrutecimiento social y los problemas, mucho de ese origen, además de otros factores, nace en la desigualdad social. Y hay mucha información y mucha evidencia a nivel local y mundial. Ahí está la educación, junto al consenso político, la administración estatal eficiente y la igualdad. Y ahora avanzaría a qué, a mi juicio, tiene que hacer la educación, y yo lo dividiría en 2. Una parte es fortalecer, porque tenemos que reconocer que tenemos, como yo decía, buenos esfuerzos, tenemos áreas sociales, económicas e incluso políticas innovadoras que están trabajando en sintonía con el mundo y están trabajando en sintonía con las nuevas tendencias. De modo que lo primero que yo digo es la educación tiene que fortalecer las cadenas de valor, las cadenas de innovación económicas y tecnológicas. Muchos de ustedes son, o la mayoría de ustedes, o todos ustedes, empresarios responsables que se preocupan por formarse, no solamente con el horizonte de la economía y la rentabilidad, sino con el horizonte de los valores. De modo que la educación tiene que fortalecer eso. Y la educación también tiene que fortalecer las cadenas de valor social, todos los esfuerzos que se hacen por la solidaridad social, por los compromisos con la comunidad. Yo creo que allí la educación tiene que estar, y allí de hecho están las personas más educadas de nuestra sociedad. Y la siguiente cuestión es el esfuerzo por fortalecer la sociedad civil. Una sociedad o un país o una nación evolucionada tiene una sociedad civil evolucionada. Yo siempre pongo el ejemplo, en la Argentina, en las campañas políticas, después de 30 años de democracia, las organizaciones de la sociedad civil no tienen la capacidad suficiente para, como pasa en otras sociedades, obligar a los candidatos a presidentes a debatir. Y no tolerar, como se tolera, que el que va primero en las encuestas dice yo con los otros no me siento.
Entonces, todo lo que la educación puede hacer por fortalecer las organizaciones de la sociedad civil estará, o yo la veo bien y me parece que es lo que hay que hacer. Y después, y ahí me quedan mis últimos 8 minutos, pero a lo mejor terminamos antes, me parece que hay que hablar de aquello que la educación tiene que combatir o tiene que ayudar a erradicar. Y acá vuelvo con algunas cosas que José María planteó, porque yo tengo aquí anotado en mi ayuda a memoria, una de las primeras cosas que yo creo que la educación tiene que ayudar a combatir o a erradicar es el fenómeno del consumismo por sobre los requerimientos de la ciudadanía. Se habla en la actualidad, y es correcto, del ciudadano consumidor, pero es una cuestión de equilibrios. Si tenemos consumidores desmedidos y desbocados y tenemos gobiernos que los excitan, entonces, en condiciones de un país como la Argentina, con una educación cívica débil, entonces tendremos consumidores y no tendremos ciudadanos. Y una cuestión concomitante a esta es lo que yo alguna vez llamé el contrato de la corrupción o la naturalización de la corrupción. Y les voy a contar una anécdota, porque de ahí se origina ese término, el contrato de la corrupción. Yo estaba haciendo una investigación en Santa Cruz, más precisamente en Río Gallegos, y hablaba hace un año atrás con un joven de algo más de 30 años, que había venido a Buenos Aires con su familia, no había conseguido trabajo y había vuelto, clase media baja, si ustedes quieren. Y él me decía, cosa que a mí no me sorprendía, porque yo lo sé, llenaba de elogios al expresidente Néstor Kirchner, figura muy querida por los sectores populares de la provincia de Santa Cruz. Era la época de las denuncias de corrupción de la Nata, y yo lo interrumpí y le dije, bueno, pero ¿y las denuncias de corrupción que pesan sobre el expresidente, etcétera? Dice, nosotros ya lo sabíamos, dice. Pero ¿sabe qué pasa, señor? Néstor le daba 50% a la gente y él se quedaba con el 50%. Entonces yo, cual un analista que hace señalamiento, le digo, ¿no te parece mucho? No, señor, dice, otros políticos le dan 20% al pueblo y se quedan ellos con el 80%. Eso repicó en mi cabeza y entonces yo escribí esto, que dice, en este sentido, pareciera regir una suerte de contrato implícito del pueblo con sus dirigentes, que metafóricamente dice así, si nos dan trabajo y consumo, toleraremos sus negocios sucios. Pero si cesan los beneficios, prestaremos oídos a quienes los denuncian. A menor educación se palpa mejor este trueque. Rige una lógica más afín al patrimonialismo que a la democracia. Según esa visión, al líder político se le reconocen prerrogativas como a un señor. Se le toleran transgresiones siempre y cuando asegure protección y un módico progreso. En otros términos, se sacrifica la dimensión moral por la eficacia, dando por sentada la simetría entre el poder político y el pueblo. Y yo agregaba, así se entiende, algo que a mí me han dicho desde el extremo sur del país al extremo norte, muchos personas de la Argentina. ¿Sabe qué pasa? Roban pero hacen. Este es el punto donde yo creo, o uno de los puntos donde yo creo que la educación tiene un compromiso, porque lamentablemente, y eso se ve en las encuestas, a medida que desciende el nivel educativo y el nivel socioeconómico, más rige esta lógica predemocrática. Entonces, el consumismo sobre la ciudadanía, que eso también le cabe a la clase media, ¿no es cierto? Cuando el bolsillo, por algo Perón decía que la vis era más sensible, cuando el bolsillo empieza a escasear, entonces de pronto nos interesamos en las cuestiones públicas. La siguiente cuestión donde la educación creo que tiene que intervenir es en lo que yo he llamado el embrutecimiento social, que como yo digo no es un término de la teoría sociológica, sino una bolsa donde uno pone las más diversas cuestiones que van desde el acoso escolar, la violencia de género,
las barras bravas, la violencia en la calle, la corrupción, la decadencia institucional, los delitos contra las personas y la propiedad. Ese fenómeno del embrutecimiento social es un fenómeno expansivo en la Argentina al cabo de una década de mejoras económicas relativas importantes. Entonces el foco tiene que estar puesto, como se ha dicho en esta mesa y seguramente se va a decir a lo largo de este seminario, tiene que estar puesto no solamente en la economía y los logros económicos, sino en la calidad de la vida social. Y termino con la cuestión de la beligerancia política como método. Cuando Gustavo me decía esto, yo me alegro, y es posible que la próxima elección presidencial marque una tregua en el estilo de beligerancia política que nos ha caracterizado los últimos años y que para mí depende de una actitud narcisista y neurótica de los dirigentes. Yo sostengo, y lo podemos discutir en otra oportunidad, que el 80% de las fuerzas políticas de este país tienen un programa implícitamente común que pasa por la ampliación de derechos, que pasa por el papel del Estado en la sociedad y en la economía y que pasa por determinada concepción, yo diría, cristiana, en los objetivos de cómo encarar la vida social y política. De modo que busquemos en la neurosis de nuestros dirigentes los impedimentos para un acuerdo político que programáticamente no está muy lejos. Y otra vez lo cito a Gustavo, que entre bambalinas me decía, ¿sabés qué? Más o menos piensan todos lo mismo. El tema es sentarlos, presionarlos y obligarlos a trabajar bien. Muy bien, me falta 1 minuto, 26 segundos, ya estamos prácticamente en el break. Ahora, al final de la predicación, uno dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener que repetir estas cosas? ¿Esto podrá ocurrir? A veces pasa aquello del mito de Sísifo. Sentimos que subimos la piedra todos los días hacia arriba y a la mañana siguiente está otra vez abajo. Entonces yo voy a compartir con ustedes un par de figuras sobre las cuales yo baso mis oraciones laicas. Una es del poeta alemán Rainer Maria Rilke, que decía que algo sea difícil es un motivo más para que lo encaremos. Y la segunda es una referencia a uno de mis filósofos favoritos, Blaise Pascal, el que era matemático y a la vez hombre de fe, y el que apostaba con que hubiera solo una ínfima posibilidad, contra muchísimas, de que Dios existiera. Voy a terminar con una frase de Pascal y voy a retomar la metáfora náutica del decano. Estamos embarcados, hay que apostar. Gracias. Le agradecemos muchísimo a Eduardo, yo particularmente porque ha cerrado con un filósofo. Me siento reconocida en mi especialidad. Tenemos muy poquitos minutos o casi nada, pero voy a aprovechar para hacer una pregunta, que es una especie de síntesis de las muchas que han llegado, que cada uno de ustedes contestará en 1 minuto. La pregunta, en el fondo, trato de hacer un resumen, pero es cómo integrar también la revolución tecnológica para lograr la meta de que más chicos estén en la escuela. ¿Vos, Gustavo, crees que hay posibilidades de que las nuevas tecnologías aplicadas a la educación pueden obtener este resultado? Y para Simone voy a decir un especial que es el rebranding del Papa Francisco, quién soy yo para juzgar en el empresario argentino. A ver, yo lo que creo es que las nuevas tecnologías pueden ayudar, no resuelven el problema. Creo que si resolvemos el problema, las tecnologías van a servir para hacer las cosas que hay que hacer, pero que el problema no se resuelve esencialmente con tecnología. Me parece que hay que tener objetivos, hay que tener metas, hay que empezar a trabajar, las tecnologías servirán en ese trabajo y las podremos ir incorporando, pero hasta que uno no tiene ingeniería social, hasta que la sociedad no dice vamos por tal cosa, estamos embarcados, este es el objetivo, el cambio no se produce. Entonces yo creo que saquemos a conectar igualdad. Las computadoras pueden servir en las escuelas, el cambio no empieza ahí. El cambio empieza por saber, vamos para allá, tenemos esta meta,
avanzamos tanto, muy bien, no avanzamos, vamos a ver en qué no avanzamos, y en eso que estamos buscando podemos empezar a meter las computadoras. No creer que esa es una solución más. Me parece que en estos años algunos tenemos la ilusión de que si hay computadoras no hacen falta objetivos, metas y trabajo conjunto. No, la sociedad tiene que saber a dónde va, qué es lo que quiere, lo tiene que medir y a ir viendo cómo eso avanza. Bueno, nada, y los invito a todos a participar de ese proceso. Bueno, muchas gracias. Entonces, José María, para vos, ¿cómo se aplicaría el rebranding propuesto por Francisco al empresariado argentino? Yo creo que primero hay que considerar que en momentos de incertidumbre tan difíciles y tan complejos como los que vivimos hoy, lo más importante es volver a las bases, y las bases son nuestros valores. Y si nuestros valores no son aplicados correctamente, no vamos a poder tener la capacidad como para poder decir justamente esta frase de quién soy yo para juzgar. Yo no puedo juzgar a quien está cometiendo actos en los cuales yo también soy parte. Y creo que esto es la parte más importante. Tengamos la confianza que si somos capaces de mantenernos en nuestros objetivos y nuestros valores como personas y los podemos poner en práctica, podremos justamente ayudar a que este cambio que es necesario tener en la sociedad lo vamos a lograr. Somos parte integrante, somos los mayores generadores de la riqueza del país, pero de la riqueza tenemos que poder generarla económicamente para que el resto... No hay países, no existe país en el mundo donde si no hay creación de riqueza salga de la pobreza. Económica me estoy refiriendo. Tenemos que tomar la riqueza económica y poder hacer que sirva para transformar en riqueza humana. Nuestros valores son la fortaleza y podremos en ese momento entonces realmente sentarnos a dialogar y decir no soy quien para juzgar. Bueno, muchísimas gracias. Para vos, Eduardo, una pregunta que estaba dirigida a todo el panel, pero me parece que justamente forma parte de tu competencia, que es ¿cuál es la relación, vos algo dijiste, entre inseguridad y el tema de la educación en la Argentina? Sí, en general no es la cuestión de la inseguridad. La inseguridad, en primer lugar, según las estadísticas, afectan de hecho más a los sectores populares porque están más expuestos y porque en los sectores populares el lenguaje de la violencia es un lenguaje más probable y más común, lamentablemente. Está claro que, y estos son todos los indicadores, ustedes piensen, yo hace 30 años que hago análisis de opinión pública, análisis social. Si nosotros planteamos una sociedad con valores, o lo voy a decir de la misma forma, con ideales, o tenemos una noción de lo que es una buena sociedad, los valores del civismo, los valores de la moderación, los valores de la imaginación, en fin, ¿no es cierto?, de la convivencia, todos esos mejoran claramente a medida que mejora el nivel educativo. Nosotros hace unos años, en los años siguientes a la recuperación de la democracia, usábamos mucho una frase para testear los valores democráticos y contraponer la cuestión de la democracia y el orden, ¿no es cierto? Planteábamos la democracia como una sociedad abierta, donde se debate, etcétera, y planteábamos el orden como, en fin, ¿no es cierto?, una forma tal vez que la democracia no podía resolver. Tal vez no me estoy explicando bien, pero era la cuestión de la democracia y el orden. A mayor educación, más la gente veía que el orden era una posibilidad de la democracia y no una posibilidad de las dictaduras. Entonces también, y hay abundantísima evidencia, la comprensión de la pluralidad democrática depende del nivel educativo de la población, de modo que es crucial. Yo cuando soy invitado a este panel, yo no soy experto en educación y me pregunto qué me dice a mí la educación, permanentemente tengo en mi mente, como nosotros decimos en la jerga, el cruce entre las variables de una investigación social y la educación. Y de hecho quiero decir que el ejemplo que yo di del contrato de la corrupción, esa lógica proviene de una educación, de una sociedad con déficit educativos muy profundos.
Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a los tres y también a Gloria, que desde Perú ha querido estar presente con todos sus datos. También les agradezco a todos los que se han quedado, porque entiendo que no es un tema directamente conectado con ustedes, pero la intención era que se involucraran, porque creemos que la educación de un país no se resuelva solamente entre los expertos y directamente los educandos, sino que necesita de la participación de todos, de las ideas de todos y del esfuerzo de todos. Muchas gracias.